Bueno, bienvenidos a esta clase donde empezamos economía y qué mejor hacerlo con la doctora Gusowski, experta en el tema, economista de base que se dedica a la economía de la energía, ¿no es cierto? Sí, Ella es profesora en la Universidad Nacional del Sur, así que está pasando mucho frío en Bahía Blanca, me parece. Estás abrigadita, Cari. Y somos coequiper eh, porque hace 2023 fue, fines del sí. 23, fuimos las dos únicas que fuimos seleccionadas para hacer un curso que fue este entrenamiento en hidrógeno verde y Power to X en Alemania. Así que como coequiper argentina, las únicas dos, después nos tocó pasear un poquito por el país, dando esta capacitación en 2 días a gobiernos subnacionales, o sea, provinciales. Y bueno, nos divertimos, salimos, conocimos mucha gente y bueno, Nos seguimos reímos con... mucho, nos reímos mucho. Sí, nos reímos mucho. Sacamos el cuero también a muchos, como Sí. tenemos, tiene Pero que lo que ser más como... hicimos fue reírnos. Sí, 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 de todo. Así que nada, agradecida de tenerte, a mi coequiper acá de Argentina. Bueno, no sé, adelante vos con tu presentación y pues por ahí querés agregar algo más Bueno, de lo que no, haces ahí en la bueno, uni, quieras. les cuento, yo soy economista. Hola chicos, ¿cómo están? A ver cuántos somos, vamos a mirar. 10. Vamos 10. Este, ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Soy Karina de Bahía Blanca, soy economista. Hice mi doctorado acá. Siempre me dediqué a la economía de la energía, como bien dijo Carla. Empecé en los 90 en el mundo fósil, aunque hoy el mundo sigue siendo fósil, de eso vamos a hablar hoy, pero era más fósil que ahora. Y, y el mundo de la energía me fue llevando al mundo de las energías renovables y con Carla tuvimos la oportunidad de formarnos en hidrógeno verde y PTX cuando el mundo del hidrógeno estaba en su culmine, digamos. Todo el mundo hablaba del hidrógeno como el vector energético que iba a resolver los problemas de descarbonización del mundo. Hoy no estamos en esa fase, ahora vamos a hablar. Eh, y, y bueno, después capacitamos en Argentina y seguí trabajando en esto. Sigo conectada con Fraunhofer y con otros lugares del mundo, ¿sí? Que digamos que no es Argentina, eh, que sí se están preparando eh, para, este, eh, para ese momento en que los PTX, digamos, y el hidrógeno tengan su lugar en el proceso de transición energética. Tal vez ese lugar no sea el lugar eh, que se esperaba en el 2022, 2023, cuando con Carla fuimos a Alemania, tal vez sea otro lugar, un lugar más aplacado, pero sí va a, va a tener un lugar importante. Ahora vamos a ver dónde. Y bueno, es importante, eh, yo creo que es importante y es determinante que haya recursos humanos que se capaciten en esto, porque en el momento en que esto nuevamente sea una oportunidad y en el momento en que los mercados estén maduros para desarrollar proyectos a gran escala, se van a demandar, se va a demandar mano de obra muy calificada y ustedes van a estar listos. Eh, y para esto hay que Digamos, estar hay que estar preparándose para cuando explote, porque empezar a prepararse en ese momento recién, ya llegamos tarde. claro. O sea, yo creo que hay que ponerse
los botines, todo el equipo, hay que ir preparándose, y los que estén preparados van a largar primero, ¿sí? Y van a captar las mejores oportunidades. Entonces creo que todas estas alternativas de formación en hidrógeno y en PTX eh, son importantes, ¿sí? Aún cuando ustedes lean en las noticias que, bueno, que el hidrógeno verde perdió, digamos, era una burbuja. Bueno, ahora lo vamos a hablar. Aún cuando ocurra todo esto, yo sigo creyendo, y bueno, y, y en los foros donde trabajo y con la gente con la que trabajo, seguimos pensando que la capacitación en esto es fundamental porque ustedes son muy jóvenes. eh, Tal vez cuando esto ocurra yo ya sea una persona grande, pero ustedes van a ser muy jóvenes y van a estar listos y preparados para tomar las mejores oportunidades. Dicho esto, voy a hacer una presentación no muy larga y un poco así como debatible. Voy a ir un poquito más adelante porque eh, todo lo podemos debatir y lo podemos charlar, y tengo un monitor acá, también por eso que voy y vengo con la mirada. Así que disculpen. Bueno, no, primero la presentación es sobre hidrógeno de bajas emisiones, ¿no? Ustedes me imagino que ya deben haber visto con Carla o con algún especialista en la parte más tecnológica, cuál es la diferencia entre el hidrógeno verde, el hidrógeno azul, el hidrógeno gris, el hidrógeno rosa. Yo creo que eso todo lo tienen claro y saben que el hidrógeno bajo en emisiones es un hidrógeno que, además del hidrógeno verde, tiene en cuenta el hidrógeno azul, ¿sí? Ujú. Que es el hidrógeno que se produce eh, con electrólisis producida, o sea, con gas, ¿sí? Y con captura de CO2. Y, y hablo de hidrógeno de bajas emisiones porque, porque hay 4 países en el mundo, en América Latina, que en su estrategia tienen el hidrógeno bajas emisiones, que es Argentina, Brasil, Colombia y México, y justamente tienen este hidrógeno de bajas emisiones en su estrategia y en sus hojas de ruta, porque tenemos recursos, porque tenemos gas y petróleo, ¿no? Ujú. Entonces, si bien es cierto, eh, cuando nosotras nos formamos con Carla en el 2023, el mundo pensaba en el hidrógeno verde y lo que no era verde no era posible y no iba a tener off-taker es demanda, digamos. Hoy, y bajo las actuales situaciones geopolíticas, ya estamos hablando de que eh, ya esa cosa tan estricta, que era que solamente el mundo iba a demandar hidrógeno verde, se está abriendo y es posible que haya un intermedio, que es el hidrógeno que Argentina podría producir con gas, ¿sí? Porque tiene mucho gas. O que México, o que Brasil podría producir también con combustibles fósiles, porque tiene también mucho combustible fósil. Entonces, esta presentación apunta al hidrógeno de bajas emisiones y apunta a pensar cómo podemos pensar eh, una política energética y una política industrial para que este mercado, cuando se desarrolle, no sea solamente un sector eh, que exportador, ¿sí? De recursos naturales, en el caso del hidrógeno verde, un vector energético que te permite
exportar energías renovables, mucha energía renovable, ¿sí? Sino que además sea un sector que produzca una transformación industrial, estructural, productiva en cada uno de los países que pueden ser o que tienen las condiciones para ser proveedores de hidrógeno en el mundo. La primera cosa es que yo quería poner esta presentación en clave geopolítica, ¿no? ¿Y por qué la quiero poner en clave geopolítica? Porque, y otra cosa importante que yo les sugiero, como ustedes deben ser alumnos de cuarto, quinto año de sus carreras, me imagino, ¿no? Estarán quinto año, Quinto. ya casi están terminando. Entonces, es importante que un profesional, y más un profesional que quiera estar trabajando en el mundo de la energía, tenga una visión holística, sistémica, macro de el mundo de la energía. Porque el mundo de la energía no es solamente un mundo tecnológico, ¿sí? Y eso creo que tal vez lo haya dicho Noelia cuando dio su clase, que también es economista. El mundo de la energía no es un mundo solamente tecnológico. ¿Qué les quiero decir con esto? Ustedes van a interactuar cuando trabajen con tecnólogos, pero van a trabajar con economistas, con sociólogos, con antropólogos. Es decir, van a trabajar con gente de mi palo, que es del palo de las ciencias sociales, y entonces eso implica que tienen que pensar los problemas desde otros lados, ¿sí? Y también desde el punto de vista geopolítico. Hoy nadie que se forme en energía eh, puede no escuchar un podcast, tomar un curso o saber qué está pasando desde el punto de la geopolítica en el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la geopolítica afecta a la macro, ¿sí? ¿Qué es la macroeconomía? La macroeconomía es los grandes agregados económicos, ¿no? El PBI, la inflación, el tipo de cambio, la balanza de pagos, eso es la macro, ¿sí? Entonces, el sector energético afecta a la macro, ¿sí? Y esto lo estamos viendo hoy claramente con la guerra en el Golfo Pérsico, donde por el estrecho de Hormuz pasaba el 20% del GNL y el 20% del petróleo eh, en barco, ¿sí? Y eso está cortado y está produciendo. Ayer, miren, acá les dejo, si quieren, no tengo tiempo para hacer grupos y demás, pero ayer salió este artículo de abajo de Daniel Shergin. Daniel Shergin es un capo en política energética y en geopolítica, Ujú. que está ahora en Buenos Aires porque esta semana hay un congreso muy importante de gas y petróleo, y dice, la seguridad energética tiene un precio y hay que decidir si se está dispuesto a pagarlo, ¿sí? Lean ese artículo, salió ayer en La Nación, es imperdible. Eh, y justamente lo que dice el autor es justamente esto, ¿no? O sea, este conflicto bélico que tiene características inéditas eh, y está generando precios enormes del petróleo y del gas en el mundo. Prácticamente el precio del barril se ha duplicado, ¿sí? Eh, y esto condiciona primero la balanza de pagos de los países, principalmente de los países importadores, ¿sí? De petróleo y gas, pero también condiciona la balanza de pagos de los países exportadores como Argentina. Eh,
Y una cosa importante, entonces el sector energético afecta a la macro directamente, porque si vos sos un país que importa, vos podés con la política fiscal, ¿sí? Digamos, sostener por un tiempo corto ese incremento de precios para que no pase al sector residencial, para que no pase a los hogares, pero ese sostenimiento lo podés sostener poco tiempo, ¿sí? Después tenés que hacer traspasar ese crecimiento de precios a la demanda, es decir, la demanda termina pagando ese conflicto que se está generando en otro lugar del mundo. ¿Sí? Por eso les digo que el sector energético afecta a la macro y la geopolítica afecta a la macro. Eh, y otra cosa interesante es que la energía es poder, ¿sí? Y define qué tan vulnerables somos a los shocks externos y qué tan capaces somos de construir desarrollo propio. Entonces, eh, si vos tenés energía y sos autosuficiente, vos vas a tener un posicionamiento frente al mundo diferente respecto a los países que no tienen energía. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo tener el segundo yacimiento de gas no convencional más importante del mundo, que es lo que tiene Argentina, que es Vaca Muerta, que está en la provincia de Neuquén, que no tenerlo. ¿Sí? Yo vengo ahora de dar un curso en Uruguay, ¿sí? Y Uruguay es importador eh, de gas y petróleo, pero bueno, hace 20 años hizo una profunda transformación en su matriz eléctrica que hace que hoy el 98% de su generación sea renovable y gracias a eso está pudiendo sostener el shock externo de este incremento de los precios en los combustibles. ¿Sí? Entonces, eh, la primera cosa es que quiero poner la presentación en clave geopolítica, porque uno para hablar hoy del hidrógeno, ¿sí? Tiene que entender que el hidrógeno está, digamos, de alguna manera compitiendo con recursos que hoy son muy caros, ¿sí? Ujú. Que hoy tienen un precio que es el doble que los que tenía en diciembre del año pasado. La Eh, independencia, la, la independencia energética está muy representada actualmente con Cuba. claro, ustedes piensen hoy lo que está pasando en Cuba, ¿sí? Que es un país que dependía básicamente de Venezuela, ¿sí? Y ante el desembarco de Estados Unidos en Venezuela, ese canal o ese cordón se cortó. Hoy Cuba es un país que está viviendo casi en niveles de indigencia, ¿sí? Ujú. Entonces, eh, el sector, esto lo que uno dice como economista desde el punto de vista económico, cuando uno habla del sector energético, uno dice, bueno, miren, la energía es el insumo principal de la actividad productiva. Entonces, Sí, uno sí. no, uno no puede pensar la energía como cualquier otro sector. La energía es clave. Y la energía condiciona la macro, ¿sí? Condiciona la balanza de pagos. Inclusive, ahí hay perdón que me voy a sacar esto porque entró en calor. Eh, Según hay un autor que se llama Tirwal, que dice que la expansión económica de largo plazo, o sea, el crecimiento económico, ¿sí? Está restringido por el equilibrio de la balanza de pagos, ¿sí? Entonces, eh, la importación de hidrocarburos, cuando vos sos un país que tiene que importar hidrocarburos, gas o petróleo, eh, hace que vos tengas que destinar divisas eh, a, a la compra de petróleo o a la compra de gas que no se invierten en otras cosas, que no se invierte en salud, que no se invierte en educación, que no se invierte en seguridad social,
que no se invierten bien en el capital, ¿sí? Entonces, no es lo mismo tener que no tener energía, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo plantear una política energética o una política de desarrollo energético a largo plazo pensando en la autosuficiencia que no pensar en la autosuficiencia. Ujú. ¿Por qué? Sí, tal Porque nosotros somos, porque el 50% de nuestra población en Argentina es pobre. Entonces, nosotros tenemos que destinar muchas divisas para resolver problemas de pobreza, de indigencia, ¿sí? No podemos darnos el lujo, ¿sí?, de destinar recursos a importar gas o importar petróleo, ¿sí?, como ya lo hemos hecho, ¿sí? Entonces, esto es muy importante y esto es eminentemente económico, o sea, una, una persona que se dedica a la energía, no al hidrógeno, o sea, a la energía, al petróleo, al gas, al hidrógeno, a las renovables, tiene que entender que va a trabajar en un sector clave para el país desde el punto de vista macroeconómico, que hace a la sostenibilidad fiscal, inclusive, de un país. ¿Por qué ponemos el foco en los recursos naturales en la región? ¿Sí? En la región, porque, bueno, esta presentación es para Argentina, Chile y Uruguay. Básicamente por lo que dijimos, porque vivimos, salvo algunos países este, eh, más y otros países menos, con algunas características, porque somos países con baja capacidad para crecer, entonces necesitamos divisas, sí. con altas tasas de desigualdad y eh, con baja capacidad instalada, muchos problemas de infraestructura y gobernanza poco efectiva. ¿Qué es la gobernanza en la economía? La gobernanza es la institucionalidad. Eso es la gobernanza, las instituciones. Y las instituciones en economía, que es todo hubo un premio, le dieron un premio Nobel a un economista por de las instituciones. El tema de las instituciones es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque tener instituciones y tener una buena gobernanza hace que vos como país seas un país serio, seas un país que mostrás al mundo seriedad, mostrás al mundo capacidad para hacer negocios, mostrás al mundo capacidad para mantener políticas a largo plazo. Y esto es muy Confianza. importante, confianza, enforcement, ¿sí? ¿Y por qué esto es importante en el sector energético? Porque nosotros estamos trabajando, ustedes están trabajando en un sector donde hay que hundir mucho capital, ¿sí? Eh, durante mucho tiempo y el periodo de maduración de ese capital y el periodo de recupero, o lo que se dice en economía, el payback de un proyecto suele ser largo, principalmente en los proyectos de petróleo y gas, ¿sí? Entonces, el inversor que eh, va a pretender eh, instituciones, eh, va a pretender seguridad, va a pretender leyes que se mantienen en el tiempo. Eh, Eso es gobernanza. ¿Y, ¿Y por qué entonces ponemos el foco en los recursos naturales? Porque el objetivo es impulsar sectores estratégicos que nos podrían sacar de la trampa de la pobreza. Sí, porque esto que les muestro recién, la baja capacidad para crecer, las altas tasas de desigualdad, la baja capacidad instalada en la gobernanza poco efectiva, lleva a nuestros países a un loop, ¿no? A un proceso que se retroalimenta, ¿sí?
Eh, y que algunos autores dicen, para salir de ese proceso hay que provocar un shock externo, que en este caso sería a través de los recursos naturales, para sacarlos de la trampa de pobreza. Dicho esto, una cosa que leí ayer a la noche de Daniel Steingart, que es el director de Fundar, este, dice Steingart, miren, pero tampoco que tengamos recursos naturales, que tengamos el segundo reservorio de gas no convencional más importante del mundo y que hoy Argentina se vea beneficiada con beneficiada, sí, beneficiada, sea uno de los eh, beneficiados en el mundo por la guerra. ¿Por qué? Porque exporta gas a precios mucho más altos, exporta fertilizantes a precios mucho más altos, ¿sí? Eh, que tengamos muchos recursos naturales eh, no, no hace a los países ricos. Entonces plantea el caso de Noruega o el caso de Australia. Dice, lo que hizo que Noruega sea Noruega y Australia sea Australia, no es que tenían muchos recursos naturales, es que la locomotora de los recursos naturales arrastraron al resto de los vagones. Noruega es un gran exportador de petróleo, pero tiene las mayores plataformas offshore y buques de la industria petrolera en el mundo. Australia mueve 100.000 millones al año en equipamiento, tecnología y servicios para minería. Y gran parte de esos servicios, Argentina hoy los importa. Entonces, los recursos naturales por sí solos no garantizan el crecimiento y el desarrollo. Tiene que haber algo más. Ahí les dejo un artículo de Daniel Steingart donde habla de eso, un artículo cortito. Entonces, ¿qué estrategias debería desarrollar Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil para dejar de ser pensada como una región proveedora de recursos naturales y convertirse en una región generadora de valor, ¿sí? Generadora de empleo, de capacidades tecnológicas, a través de los recursos naturales, ¿sí? Entonces, cuando esto lo llevamos al hidrógeno, ustedes saben, porque lo deben haber visto con algún otro profe, que vos para producir hidrógeno verde necesitas mucha energía renovable, ¿sí? Entonces, la Estrategia Nacional de Argentina al 2050 lo que dice es que para cumplir la meta que tiene Argentina de producción de hidrógeno verde al 2050, debería multiplicar por 10 la capacidad renovable. Una locura. Locura. Eso implica gobernanza, instituciones, leyes, marcos regulatorios, un montón de cosas. Pero básicamente, si la estrategia que vos pensás es una estrategia donde vos, en el lugar donde tenemos los mayores factores de capacidad eólica, que es la Patagonia, instalás, llenás de molinos eólicos y producís energía eólica para generar electricidad dedicada, la electricidad dedicada es la electricidad que solamente va a producir hidrógeno para certificar hidrógeno verde, ¿sí? Y producís el proceso de electrólisis, con esa electricidad separás la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno, y el hidrógeno, luego producís amoníaco verde o combustibles sintéticos, vos ahí lo que estás es exportando materia prima, exportando recursos naturales. Si vos querés producir hidrógeno verde en el norte de Argentina, en Jujuy, en Salta, en Jujuy tenemos el parque solar más grande del mundo en altura, Cachaurí,
350 megas. Ahí se está trabajando ahora justamente en la hoja de ruta no, ya tiene una hoja de ruta de hidrógeno verde Jujuy. Ahora, si Jujuy va a pensar producir hidrógeno verde para producir amoníaco verde, para sacarlo por Antofagasta, por ejemplo, por Chile, solamente eh, estamos pensando en sectores que, o sea, estamos pensando en lo que en economía se denomina un modelo de reprimarización de la economía. O sea, en el viejo modelo de 1800, fines de 1800, donde nosotros éramos proveedores de vacas y de trigo al mundo. Ese modelo. No avanzamos nada. La propuesta que yo le estoy diciendo es, bueno, ¿qué estrategias deberíamos desarrollar para producir hidrógeno y PTX, pero generar valor adentro? O sea, generar empleos, generar capacidades tecnológicas, eh, 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 generar acuerdos, generar cooperaciones. Y ahí no solo hablo de Argentina, ahí hablo de América del Sur. Nosotros como región, ¿qué capacidades tenemos como región desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de los complejos científicos tecnológicos para eh, participar en la cadena de valor de, eh, del hidrógeno de los PTX? Yo creo que esa es, y eso es lo que hoy está pensando América del Sur. ¿Por qué? Pues nosotros hoy, ya ahora les voy a contar, a ver si puedo pasar, eh, porque nosotros, las preguntas que me hago es, bueno, ¿cómo está Argentina, Chile? Primero, ¿cómo está el mundo con el hidrógeno? Después, ¿cómo estamos Argentina, Chile y Uruguay? Y voy a hablar de Brasil también. ¿Por qué Chile y Uruguay avanzan más rápido que Argentina? Ya les spoileo la, la presentación. ¿Y qué marcos de gobernanza tiene Chile y Argentina, tiene Chile y Uruguay que Argentina no tiene, eh, para estar adelante nuestro? ¿Sí? Eh, la primera pregunta, ¿cómo está hoy el mercado del hidrógeno? Hoy estamos en una situación de lo que se llama un hype aplacado, ¿sí? Es decir, estamos en un hype aplacado. ¿Por qué? Y vuelvo a la geopolítica. ¿Por qué? Por esto, empecé con la geopolítica y vuelvo con la geopolítica. ¿Por qué? Porque la agenda climática, ¿sí? Es eh, una agenda eh, que está en discusión en el mundo, ¿sí? Porque el principal país que de alguna manera define la agenda climática, que es Estados Unidos, declara que el cambio climático no es un problema. ¿Sí? ¿Y por qué Estados Unidos dice, por qué Trump dice, el cambio climático no es un problema? Y bueno, porque justamente la coalición marrón, que es la coalición del petróleo y el gas, es la coalición que lo lleva a Trump a la presidencia. ¿Sí? Entonces, Trump rompe con todo el mundo verde de Biden, ¿sí? Y, eh, y lleva a que hoy Estados Unidos sea el principal exportador, junto en América, el principal exportador de petróleo y de gas, ¿sí? Y de GNL. Entonces, lo que se denomina la coalición marrón o la coalición fósil, que es, como les dije al comienzo, la energía es poder, ¿sí? El poder del mundo fósil ha cambiado la agenda climática. Eh, y esa agenda climática que ha cambiado
aplacado el mundo de estos vectores energéticos, como el hidrógeno, que es un vector energético que estaba recorriendo la curva de aprendizaje ya de un modo eh, más lento, ¿sí? Eh, Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos hacer frente a este hype aplacado? Y bueno, podemos, hay una autora que se llama Verónica Robert, que fue secretaria de Planeamiento Estratégico del gobierno de Alberto Fernández. En su gestión se hizo la Estrategia Nacional de Hidrógeno. Verónica dice, bueno, estamos en un hype aplacado y para nosotros es una oportunidad. ¿Por qué es una oportunidad? Porque es una oportunidad para pensar, para repensar las estrategias, para hacer una introspección, para pensar qué queremos, cómo lo queremos, qué queremos producir, qué quiere producir Argentina, qué quiere producir Chile, qué quiere producir Uruguay, ¿sí? Y hay otro autor que también escuché que dice, miren, estamos en un hype aplacado, pero entendamos que este es un mercado para corredores de fondo. Los que hacen running saben que hay corredores que son de fondo. Es el corredor que corre, 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 que está preparado para correr mucho tiempo, ¿sí? Es con lo que empezamos. Si no estamos frente a un mercado que mañana se vaya a desarrollar, pero que cuando se desarrolle, vos tenés que tener puesto el pantalón, la remera, las botas, las medias, y estar listo. Corredores de fondo. Perdón. El hub de hidrógeno hay muchos, ¿sí? Cari, por las dudas estamos viendo sin pantalla completa la presentación, ¿no? Yo no sé cómo se hará con pantalla completa. Acá abajo, Porque yo tendría que esto sacarlo donde para... dice nota, abajo en el pie, dice notas, comentarios, papá, el último simbolito que está al lado entre el más y el menos, una cajita con un palito para abajo, ese es. Lo que pasa que a mí no me aparece eso, a mí me aparece... ¿Querés que salgamos, dejo de compartir y vuelvo a compartir? Vale. A ver si ahora me deja. No, esto no me deja. A ver, dejo de compartir ahí. Comparto. No, no me deja compartir. No me deja. Ahí está, ¿Ahí ahí sí? está. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, acá ven que hay un conjunto de lugares en el mundo eh, eh, donde hay hubs de hidrógeno o valles del hidrógeno, también se los define. Claro, los lugares donde hay mayores valles del hidrógeno es en Europa, ¿sí? ¿Por qué y principalmente en Alemania, digamos? Alemania es el gran tractor, es el país, ya lo deben haber visto con Perla, el país que ha traccionado el mundo del hidrógeno es Alemania. Eh, ¿Por qué? Porque, primero, Europa no tiene, salvo Rusia, salvo Ucrania, eh, no tiene gas, ¿sí? Sí. Por lo tanto, dependen de los gasoductos de Rusia
o del GNL que venga a otros lugares del mundo, eh, y porque además Alemania, eh, y en general Europa, pero principalmente Alemania, tiene los objetivos de descarbonización más ambiciosos dentro de los países europeos. También eso es un problema, esa agenda climática tan estricta también le ha traído problemas a Europa, principalmente a Alemania. Ustedes piensen que Alemania, eh, dentro de esa agenda climática, desnuclearizó toda su matriz energética. Y hoy ese tema está en discusión, ¿sí? Principalmente porque no son importadores de, de petróleo y gas. Sí, acordate, Entonces, Cari, que estaban apagando todas sí, las centrales nucleares y justo cuando faltaban tres o cuatro, entra en guerra Ucrania con Rusia, le cortan el chorro de gas y ahí, señores, volvemos a empezar a ver qué hacemos y cómo y volvemos a utilizar centrales termoeléctricas, o sea, quemar carbón básicamente o fósil y toda la agenda que habían avanzado durante décadas, frenada, porque no pueden frenar la industria. Entonces tienen que recomponer su estructura, están creando nuevas plataformas offshore, todo lo que vos quieras, pero su agenda, como decías hace un ratito, quedó frenada, quedó ahí tambaleando un poco, ¿no? y esa agenda básicamente también afectó el proceso de industrialización, ¿sí? Sí. O sea, es Ujú. lo que hablábamos al comienzo, o sea, esa agenda afecta directamente los empleos, la generación de valor, afecta en definitiva a los ciudadanos, o sea, alguien paga por esa agenda, o sea, Ujú. los ciudadanos pagan con su factura de gas y de electricidad, básicamente de electricidad, esta agenda climática, ¿sí? Entonces, por eso ustedes ven ahí en Europa los redondelitos azules más fuertes, porque justamente es la región del mundo que está más interesada en que el hidrógeno prospere. Estados Unidos eh, tiene una agenda, digamos, fósil y, y hay proyectos de hidrógeno, pocos, y en América Latina, que es la región donde a mí me interesa, de la cual me interesa conversar, los países que, como yo les digo, son adelantados o más fuertes o pioneros, eh, o tienen una estructura de gobernanza más fuerte, son Chile y Brasil, ¿sí? Entonces, en Chile tenemos dos grandes polos, que es la zona de Antofagasta, que es la que yo le decía, del norte, donde tenés las mineras y tenés mucho índice de radiación solar, podés producir hidrógeno con, con energía solar, ¿sí? Eh, Ahí también se está pensando en el corredor bioceánico. El corredor Ujú. bioceánico es el corredor que viene de Brasil, cruza Paraguay, cruza Argentina y llega a Chile. O sea, te está hablando de llevar el CO2 de Brasil y de Paraguay a Antofagasta para producir combustibles sintéticos. Eh, y el otro lugar del mundo es Brasil, principalmente Brasil, esta zona, esto que les marco acá, que es el estado de Ceará, acá, perdón, esta zona, el estado de Ceará, acá, el Bien estado de al Ceará, norte, sí. en el norte de Brasil, que ahí lo que tienen es mucha producción de energía renovable, eh, puerto, y Sí. es el lugar de Brasil más cercano a Europa. ¿Sí? Vos podés llegar rápidamente al puerto de Rotterdam, en Holanda, o podés entrar por España.
Y ahí, en este lugar, en Ceará, acá, este lugar para mí es el para mí, nosotros en América Latina tenemos tres lugares. Tenemos Ceará acá, tenemos Antofagasta acá y tenemos Magallanes acá. Ujú. Acá tenemos la planta en Ceará tenemos producción de combustibles sintéticos con la planta de Januari. Januari es una planta de combustibles sintéticos que el off-taker, o sea, la demanda, quien le compra el combustible sintético es Porsche, que seguramente va a venir a darles una charla un compañero con el que nosotros estuvimos en Alemania, que es creo que es el CEO de Januari. Sí. Eh, y bueno, ahí están, ¿no? Ahí ese es el mundo del hidrógeno en América Latina y Argentina, bueno, ya lo vamos a ver. Bueno, Argentina podría convertirse en un actor clave, pero en realidad lo que tenemos ahora es esto. Sí. Los off-takers, o sea, los que van a comprar el hidrógeno, están en Europa, están en Asia, y en Asia especialmente, en Japón y Corea. ¿Sí? Es lo que veíamos hoy acá, que son los países que no tienen posibilidades de producción de hidrógeno ni de PTX. Vuelvo, que ya lo deben haber visto. Eh, el hidrógeno verde no está pensado para suplantar la electricidad. El hidrógeno verde o el hidrógeno bajo en emisiones es un vector energético que está pensado para aquellos sectores que no se pueden descarbonizar con electricidad. Yo creo que eso lo tienen claro. Ujú. O sea, eh, el hidrógeno hoy, con la tecnología que tenemos, está pensado ¿para qué? Para producir amoníaco verde, ¿sí? Para producción de fertilizantes, para producir combustibles sintéticos, para la aviación y para el shipping, ¿sí? Que van a tener una charla sobre eso. Para producción, por ejemplo, en Chile, para producción de explosivos, ¿sí? Pero no está pensado para, si bien es cierto, hay prototipos de autos a hidrógeno, en Europa eso no está evolucionando, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay otras tecnologías que son más cost efectivas. O sea, uno no puede pensar un, este, un avión electrificado, porque ¿qué batería tendría que tener un avión para poder? Entonces el hidrógeno, el PTX o el combustible sintético es una posibilidad de descarbonización. Eh, yo quería mostrarles, bueno, este es los proyectos de hidrógeno que hay en América Latina. Si bien es viejo, es del 2023, algunos se mantienen. eh, bueno, básicamente yo hablé del estado de toda esta zona de Chile, Antofagasta, Magallanes, Ceará, y yo les quería contar algo de donde yo vivo, que es Bahía Blanca, porque soy así. Bahía Blanca es un puerto muy importante. En Bahía Blanca se produce la mayor cantidad hay ingenieros químicos ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, en Bahía Blanca tenemos mm, un hub, Diría el un polo hub, petroquímico más grande del país para mí, claro, y casi, un con hub, un puerto. complejo científico-tecnológico relacionado al mundo químico muy importante. Tenemos un centro de investigación que se llama Platiki, Sí. que le ha dado soporte a todo el desarrollo del complejo petroquímico. Entonces, primer punto, en Bahía Blanca hay mucho knowledge, hay mucho conocimiento de los procesos químicos y recuerden que el hidrógeno verde es
es un negocio químico, básicamente, ¿sí? Eh, en Bahía Blanca se produce el 60% del hidrógeno que se produce en Argentina por año, hidrógeno gris, pero Sí. Profértil sabe cómo producir hidrógeno, ¿sí? Y le resultaría este, fácil producir hidrógeno verde. De hecho, YPF, cuando Profértil era el principal accionista de YPF, porque en diciembre dejó de serlo, tenía el proyecto el único proyecto de amoníaco verde que había en Argentina, lo tenía Profértil, en Bahía Ujú. Blanca. Y además lo que tenemos en Bahía Blanca es viento, con altos factores de capacidad. Entonces vos tenés viento, tenés mucho knowledge en producción de amoníaco, tenés puerto, es el segundo puerto más importante de Argentina, con muchísimo calado. Bueno, la verdad, yo trabajé en la estrategia provincial de hidrógeno y evaluamos muchos puntos de la provincia de Buenos Aires y Bahía Blanca efectivamente aparece como el lugar donde podría eh, emplazarse una planta piloto importante de hidrógeno verde. Planta piloto. Pues los grandes proyectos, si esto se desarrolla, estarían en la Patagonia. No, bueno, pero en las pilotos vos aprendés a manejar, a equivocarte, a ajustar las condiciones de proceso. Bueno, tenés, digamos, podés sacar Aprendés, conocimiento de ahí. aprendés de costos, aprendés cómo eh, uno como economista hace una evaluación de costos, pero aprendés, o sea, es un proceso de aprendizaje necesario. Una cuestión importante desde el punto de vista económico es que es clave para que un proyecto de hidrógeno sea costo efectivo tener aprovisionamiento de electricidad barata, ¿sí? O sea, si vos no podés tener electricidad barata, o sea, renovable barata, no vas a tener un hidrógeno, un precio de hidrógeno entre 1,5 y 2 por kilogramo, 1,5 y $2 por kilogramo, que es lo que están buscando las estrategias de Argentina, Chile, Uruguay. Ahora, para poder llegar a esto, que es aprovisionarse de energía barata, vos tenés que salir de un problema económico que es el lock-in. ¿Qué es el lock-in? El lock-in es el problema o los riesgos de eh, los encierros tecnológicos. Entonces, ¿por qué Uruguay y Chile están antes que nosotros en desarrollar este, eh, las estrategias de hidrógeno, las hojas de ruta? Porque no tienen petróleo y gas. Básicamente por eso. Y porque Uruguay tiene el 90%, casi el 100% renovable. Si ustedes ven, por ejemplo, este, el despacho de carga de Uruguay, por hora, van a ver que prácticamente por hora todo es renovable. Chile tiene el 68% y nosotros tenemos el 46%. Entonces, eh, que Argentina tenga mucho gas y petróleo es una ventaja desde el punto de vista eh, estratégico, porque podemos ser proveedores de gas, principalmente de gas, a toda la región y al mundo a través de GNL, es una ventaja estratégica enorme, es lo que nos permite el confort térmico fantástico que tenemos en Argentina, que hace que yo hoy esté en manga corta, ¿sí? En mi casa, eh, que no pasa en Alemania te morís de frío, ¿sí? Que no pasa en Uruguay, que no pasa en Sí. Uruguay. Eh, pero
te encierra tecnológicamente. ¿Y qué es que te encierra tecnológicamente? Es que ese sistema energético de Argentina, de alguna manera, este, eh, está adaptado a funcionar a gas y petróleo y está encerrado tecnológicamente. Y está cerrado tecnológicamente, está encerrado desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista del poder del mundo del petróleo y del gas en Argentina. Entonces, ese encierro tecnológico y ese encierro geopolítico, que es muy poderoso, de alguna manera impide que las renovables penetren en la Avancemos. generación con más fuerza y puedan alcanzar valores o precios tan bajos como en Uruguay o Chile. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un problema. Uruguay es un país, Vamos antes que siga, justamente Uruguay, que estuvo Noé, no, y yo después no, va a estar Verónica, ah, dentro creo que de 2 clases, justamente por el tema de la tecnología focalizada en electrólisis y lo que está haciendo Uruguay en ese sentido. Así que ahí vamos a ver justo como para relacionar lo que estás diciendo ahora con lo que van a ver con las chicas uruguayas. no sé qué, no pude ver, tengo que ver, porque Carla me mandó el link, le dije, mandame el link de Noé que quiero escucharla, no pude, pero mi impresión es que Uruguay tiene, primero lo que tiene Uruguay, es díganme si Noelia dijo otra cosa, ¿no? Lo digo yo desde mi perspectiva de observadora. eh, Uruguay primero tiene una política energética eh, consolidada y refrendada por todos los partidos políticos Uh -huh. desde hace más de 20 años, lo que le permitió estructurar una transición energética en fases. eh, y hoy está en la fase, la primera fase fue la penetración de las energías renovables en su matriz, principalmente porque quería dejar de ser un país dependiente de las fluctuaciones de precios de los combustibles en el mundo, que lo logró, y ahora está en la segunda fase. Y la segunda fase es descarbonizar el transporte pesado, ¿sí? Y, y la electrificación de los autos, ¿sí? Si ustedes van a Uruguay, van a ver una cantidad enorme de autos eléctricos y postas digamos, ¿cómo se dice?, para cargar, de cargas de autos en la calle. Eh, y, y bueno, y Uruguay lo que tiene es eh, 13, tiene 2 grandes proyectos. El proyecto de 3 grandes proyectos, el proyecto de Kairos, que es para descarbonizar el transporte pesado, y el proyecto, y 2 proyectos de combustibles sintéticos de GIF, que es, GIF es chileno, y de Tambor, que es una empresa que se llama Nertra. Y una cosa importante en Uruguay es que para mí privilegia la coherencia sobre la velocidad, ¿sí? Y yo creo que esa es una característica muy desafiante de Uruguay. Cuando yo vengo de dar ahora una maestría, tuve casi un mes en Uruguay, y una cosa que me ha llamado mucho la atención es esto de la coherencia, el paso a paso, el, el, el corredor de fondo, ¿sí? O sea, el que se va preparando, ¿sí? Más que el que va rápido. Y bueno, está bien.
es un país que tiene características estructurales diferentes. Argentina, bueno, puedes comparar Uruguay, que es un país pequeño, con Argentina, que es un país mucho más grande, con otros problemas culturales y políticos. Pero, En ese, Cari, en ese sentido también creo que un ejemplo que obviamente no tiene la eficiencia o eficacia de Uruguay es Brasil, porque tiene como también una política un poco más, por lo menos más que nosotros seguro, como que ciertas acciones o políticas de Estado se mantuvieron a pesar de que en algunos momentos cambió el signo político, ¿no? claro, No digo sí, que sea perfecto como Uruguay, pero bastante mejor que Argentina, sí. sí, y particularmente en esta gestión de gobierno hay un fuerte apoyo hacia la política industrial, hacia el sistema científico-tecnológico, eh, lo mismo que en Uruguay. Uruguay es un país, miren, yo fui a dar clase en una maestría en energía, en Argentina, cualquier maestría en energía es carísima, o sea, es en dólares. Yo fui a dar clase en una maestría donde los alumnos no pagaban nada por tomar clases. Una maestría en energía. Y el nivel de la maestría, digo, no porque yo dé clase, sino por los alumnos, era un nivel altísimo. Entonces, bueno, todo eso hace a- todo eso hace a que a esto, a que es un país que privilegia la coherencia a la velocidad. Eh, Argentina tiene la estrategia de hidrógeno, se hace lo hace la agencia o la Secretaría de Planificación Energética o de Planificación o de Innovación, eh, que la lideraba Verónica Robert en el año 2023. Argentina tiene su estrategia nacional, eh, pone el foco, la estrategia en la exportación, o sea, el 80% de lo que se produjera en el 2050 debería ir a la exportación, pero incorpora el tema que no lo incorporan todas las estrategias, que es la promoción de capacidades productivas nacionales, y que eso fue muy debatido y eh, muy enfrentado, muy cascoteado, digamos, en la gestión de Verónica Robert, porque bueno, eh, la ley, que finalmente no se sancionó, planteaba objetivos muy ambiciosos de contenido nacional, este, que los propios desarrolladores de proyectos eh, negaban y de- desecharon, ¿sí? Eh, que tal vez eran objetivos muy ambiciosos, el 30% de contenido nacional, o sea, lo que decía la ley que impulsaba el gobierno era, bueno, miren, le decían al desarrollador del proyecto, mira, el 30% de lo que vos vas a comprar para poner tu planta, lo tenés que comprar en Argentina. Entonces, claro, los inversores dijeron, no, ya, primero que Argentina no tiene knowledge, no tiene, No, acá lo fundamental, el key de la cuestión es tener un electrolizador. claro, Argentina no los produce y probablemente sea algo de lo más caro a escala pequeña. Entonces estábamos hablando de chicha y limonada, digamos, totalmente claro, incompatible para claro, empezar con proyectos que sean regionales como se quería. claro. O sea, ¿podemos competir con China en la producción de electrolizadores? Sí, es imposible. O sea, es como si yo les dijera, ¿podemos competir con China en la producción de
parques solares. Y no, China ha inundado el mundo de parques solares, lo que ha provocado el descenso en el costo de la producción solar, increíblemente en los últimos 10 años. Ha hecho un recorrido estratégico en la curva de aprendizaje del mundo solar, y hoy no sé si es estratégico producir alguna parte eh, de un panel solar, ¿sí? Entonces, bueno, el 30% era mucho. Bueno, no es el 30, es el 20, es el 15, es el 10, pero algo podemos hacer en esa cadena productiva. O sea, algo tenemos que poder agregar. Mm. Y hay que encontrar qué. Las oportunidades para Argentina, ¿dónde estarían? En el amoníaco verde, en los fertilizantes, eh, en los combustibles sintéticos, siempre y cuando podamos aprovisionarnos de CO2, o sea, de biomasa, principalmente de CO2 proveniente de biomasa, ¿sí? Y ahí estarían las oportunidades para Argentina. Pero Argentina, eh, esta es mi impresión, ¿no? O sea, no sé si vino otro profesor a hablar de esto de Argentina, cuéntenme ustedes, mi impresión es que el foco de Argentina está en el mundo del gas y en el mundo del petróleo, eh, y creo que está bien. O sea, tenemos una riqueza enorme. eh, y Tendríamos que prácticamente, aprovechar eh, eso que tenemos como potencial, digamos, pero que nos sirva también para traccionar esto otro que va a ser un boom en algún tiempo, sin quedarnos ni con uno ni con otro, sería lo más interesante. yo creo que este momento de Argentina, donde estamos captando una renta enorme, o sea, estamos captando lo que se denomina una renta geopolítica. Por eso empecé con la geopolítica. No, los recursos el petróleo y el gas no solamente generan una renta económica. ¿Qué es una renta económica? La renta económica aparece cuando el precio que vos cobras por tu recurso es muchísimo mayor a lo que te cuesta producir. La diferencia es renta. Ahora, esa renta, Argentina no solamente está captando una renta económica, está captando una renta geopolítica. ¿Por qué una renta geopolítica? Porque está en un lugar del mundo donde no hay conflictos bélicos, donde no tenemos problema con nuestros países vecinos, donde no tenemos que pasar por el estrecho de Hormuz para llegar a Alemania para exportarle GNL. Entonces, estamos cantando dos rentas, una renta económica y una renta geopolítica. Ahora, estamos en un momento privilegiado. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa renta? Y cómo el Estado, y acá te hablo de algo que hoy no se puede hablar, ¿no? Hoy no se puede hablar de que el Estado debería captar parte de esa renta. ¿Y por qué debería captar parte de esa renta? Y bueno, porque los recursos son de todos. Yo estoy de acuerdo. Si ustedes leen el artículo del autor que les mencioné al principio, el autor dice, la clave es que en Argentina los actores privados puedan repatriar los dividendos. Me parece perfecto. Por supuesto que si va a venir una empresa privada argentina, va a querer volcar lo que gane en sus casas matrices. Perfecto. Pero también me parece justo, y también me parece parte de una transición energética justa, que el, el
el ciudadano pobre de Formosa, ¿sí? Se quede con parte de la renta de lo que se produce en Vaca Muerta. ¿A través de qué? Y a través de eh, eh, la captación de parte de esa renta, a través de impuestos, a través de retenciones, llámalo como quieras, y luego expandiendo la red de gasoductos hacia el norte, que no tiene gas. Claro, Mm. hoy hablar de eso en Argentina es difícil, pero si queremos pensar en una transición energética justa, tenemos que pensar que los recursos naturales son de todos, no son, o sea, si bien es cierto, el gas de Vaca Muerta es de Neuquén, de la provincia de Neuquén, bueno, esto es, en economía hay proposiciones positivas y normativas, ¿no? Las positivas son sobre lo que es, lo normativo es un juicio de valor. Ahora voy a decir una proposición normativa. En el fondo es de todos, ¿sí? De todos los argentinos. En Argentina, sí. Entonces, tiene que haber algún mecanismo o alguna herramienta donde el Estado pueda hacerse de parte de esa renta enorme que se está eh, llevando los privados por una cuestión geopolítica internacional. ¿Para qué? Para que Formosa tenga gas, para que Cari, y ahora con todas las regalías en Neuquén, Río Negro, que sería la cuenca de Vaca Muerta más o menos, ¿quién se queda con las regalías de eso? ¿Los estados provinciales? los estados Únicamente. provinciales, los Y estados ellos provinciales. no aportan nada al gobierno nacional para que el nacional Es que pueda el compartir Estado con las... Nacional se queda con una parte, pero el que básicamente se queda son los estados provinciales. Eh, y esta gestión de gobierno a lo que apunta es a la disminución de las retenciones en el sector petrolero. Eh, Principalmente porque, bueno, porque estamos hablando de sectores de mucho poder. Sí, o sea, ¿a qué apunta el privado? Y a que no le retengan nada. Si no, Obviamente. no lo saco. Lobby. Claro. Entonces ahí, eh, eh, por eso les digo, ¿por qué Argentina está retrasada? Bueno, porque tener gas y petróleo es, en países pobres, ¿sí? Es una barrera para que otras tecnologías que necesitan política industrial, que necesitan subsidios, que necesitan apalancarse eh, en los primeros pasos de su proceso tecnológico, necesitan estado en esos primeros pasos. Eso no es algo que esté dentro de la esfera de la actual gestión, ¿sí? Entonces, por eso que voy a hablar de hidrógeno en Argentina y está todo parado. Chile se mueve de otra manera. Chile ya se está moviendo desde proyectos pilotos a grandes proyectos. Eh, Tiene problemas. O sea, Chile tiene problemas que tiene que ver primero, como está más avanzado, tiene problemas con las comunidades originarias. Ese es el gran problema, principalmente en la región de Magallanes. Pues es lo que les decía hoy, estos proyectos invaden mucho territorio. Entonces, esa invasión de tanto territorio es invadir, en muchos casos, comunidades originarias. Entonces, vos necesitas mucha licencia social para desarrollar estos proyectos. Y, y además, para poder desarrollar proyectos de hidrógeno necesitas agua.
necesitas recurso hídrico. Y eso también es una cuestión muy eh, sensible. Lo Eh, vimos, ya lo sí, vimos en la parte de el marco o las dimensiones de sustentabilidad, que un poco mencionábamos eso, pero acá vos lo traes bien a un ejemplo real de lo que está pasando actualmente allá en Chile. en Chile tenés el problema, o sea, lo mismo que pasaría en Bahía Blanca, o sea, en Bahía Blanca poner una planta piloto de hidrógeno, yo les dije todas las ventajas, pero no les dije las desventajas. En Bahía Blanca no tenemos muchos problemas con el agua potable, es imposible pensar que podemos poner una planta piloto con agua potable, tendríamos que sacarla del mar, lo cual implica poner una planta desalinizadora, la planta desalinizadora genera residuos que van al mar, que cambian la composición del estuario. No es fácil. Y este mismo problema lo tiene Chile. Chile tiene muchos problemas con la gobernanza, muchos problemas con la cuestión social, con la cuestión ambiental, con los acuerdos, pero avanza. Sí, avanza ahora más lentamente, reconvirtiéndose al mercado interno, es decir, bueno, no consigo los off-takers, o sea, en el mundo todavía no está la demanda. Eh, bueno, veo si hay algo de mi demanda interna que puedo transformar a verde, ¿sí? Principalmente el mundo de los explosivos. Eh, Tiene un plan de hidrógeno verde, hay muchos proyectos en Chile, muchos. Chile junto a Brasil está liderando los proyectos en la región, principalmente la producción de amoníaco verde para explosivos. Y básicamente yo estoy trabajando ahora en un artículo con la Universidad de Chile, con profesores de la Universidad de Chile, y justamente lo que estamos trabajando es en esto, en que para poder eh, para que estos mercados se consoliden y para que efectivamente algunos países como Chile, como Brasil, como Uruguay, puedan realmente ser proveedores de hidrógeno, de amoníaco verde al mundo, hay que fortalecer la gobernanza. ¿Y qué es la gobernanza? Es adaptar las instituciones dentro de cada transición. O sea, Chile adaptará sus instituciones a su transición energética, Uruguay a la suya y Brasil a la suya. Y, y esto de la gobernanza significa ayudar a generar beneficios a lo largo de toda la cadena de valor, mitigar los riesgos ambientales, eh, eh, trabajar en la consolidación regulatoria, trabajar en la certificación, muy importante, o sea, eh, eh, ningún país nos va a comprar hidrógeno si no lo certificamos como verde, y eso implica un camino, ¿sí? Hay que trabajar mucho en la gobernanza. Hay mucho trabajo para hacer en este mundo, en este nuevo mundo. Entonces, para terminar, en la región hay una fuerte estrategia hacia el hidrógeno verde, salvo Argentina, Colombia y Brasil, que incorporan el hidrógeno bajo en emisiones. Eh, Hoy que estamos en un hype aplacado, tenemos la oportunidad de repensar qué queremos hacer con este mundo del hidrógeno. El hidrógeno, la región lo pensó en clave exportadora y ahora lo está pensando, bueno, podemos sustituir algo eh, que estemos produciendo con hidrógeno gris. Eh, la importancia de la gobernanza, eh, el tema de la cuestión social, o sea, si
si estos proyectos no están legitimados, no son bottom-up, ¿qué significa? Que salen desde abajo, desde la sociedad, y van hacia arriba, o sea, que no son impuestos, no van a prosperar. Y ahí, por eso tenés un montón de gente del mundo social, sociólogos, antropólogos, eh, gente que está trabajando en periodismo. Ahora cuando estuve en Chile, hay estuve con una alumna que que es periodista, trabaja en comunicación de la ciencia y está trabajando en las narrativas del hidrógeno en Magallanes, por ejemplo. Entonces, hay que trabajar mucho con la narrativa en los territorios. ¿Qué pasa en los territorios con estos proyectos que van a cambiar la configuración de los territorios? Y luego la cooperación regional. Eh, si Europa, eh, que tiene las estrategias de descarbonización más ambiciosas del mundo y que se industrializó, creció y se desarrolló con nuestros recursos naturales, nos pide ahora que también seamos verdes, bueno, tiene que cooperar, debería cooperar. Y No, y el tema cooperar, de la aceptación, digamos, en el caso de Magallanes, los pueblos originarios y todo eso, a la larga te impiden la certificación. O sea que no claro, vas a poder exportar. Es como todo tiene que ver con todo. Por eso hay que trabajar mucho, ser muy finos, muy estratégicos al tema de los impactos sociales, ambientales, económicos que hay en cada, digamos, no es, pongo una plantita, este, un equipito de electrólisis y salgo para adelante. Digamos, tiene que no, estar bien porque armado todo. son proyectos a gran escala, ¿sí? A gran escala. ¿Y qué significa? Vos podés pensar en una planta piloto en Bahía Blanca para conocer la tecnología, pero si esto evoluciona, estamos pensando en proyectos de gigabytes, de gigavatios en la Patagonia, ¿sí? Y proyectos de gigavatio en la Patagonia significa desplazar comunidades originarias, significa impactar sobre los acuíferos, significa impactar sobre los puertos, sobre los estuarios, si vos pones plantas desalinizadoras. Entonces, todo esto implica evaluación de impactos ambientales, evaluación de impactos sociales. Bueno, yo creo que los países desarrollados, mmm, no digo no digo que tienen un compromiso, pero sí diría, bueno, lo que nosotros como países necesitamos son tasas de descuento o tasas de financiamiento que nos permitan, eh, que nos permitan poder apalancar estos proyectos con financiamiento internacional. Eh, no sé si Es complicado. muchas gracias. El, no, el tema, ponele, ¿te acordás del estudio de prefactibilidad que hicimos para acá, para el gobierno de Córdoba? Primero que quedó un poco frisado por el cambio de gestión, pero implicaba, por ejemplo, cambiar la matriz de generación energética de toda la provincia, porque estábamos pensando en 1 giga, que es más o menos lo que está produciendo hoy la empresa provincial de energía. Entonces, como estás cambiando toda la ecuación a gran escala y, bueno, hay que ser como muy perfeccionista en ese sentido para no pisar callos ajenos, digamos, y que pueda llevarse adelante los proyectos. Sí, yo creo también que yo creo que hay eh, que pensar
eh, no sé, es discutible. Yo no lo tengo muy claro, ¿no? Es decir, a mí, yo la contradicción que tengo conmigo mismo es que eh, Argentina tiene mucho gas, ¿no? Entonces Sí. ahí hay una oportunidad muy y esa oportunidad no la podemos desaprovechar. Mm, mm, Y el mundo hoy está necesitando gas. Entonces, ahí no, a mí me parece que hoy no podemos pensar en no sacar, se dice, en economía se dice en dejar varado el gas, en dejar recursos varados. Porque nosotros tenemos el 40 y pico % de nuestra población pobre. Eh, entiendo que el gas no es verde, pero tampoco es marrón. O sea, es un combustible que es menos contaminante que el fueloil, que el gasoil, que el carbón, ni hablar. mm. Entonces, Argentina tiene que aprovechar esta oportunidad histórica porque además tiene una ventana de oportunidad corta. Sí, se termina. Ahora, claro, Alemania lo usó durante, dice ahí en el chat, Alemania lo usó como base, por supuesto, todos los Sí. países lo usaron como base de su desarrollo durante años. Entonces, no nos pueden venir a decir ahora, no, mira, ahora tenés que ser Ustedes verde. no. No, mirá, pará la moto. O sea, si vos lo pudiste usar, ahora me toca a mí. Ahora, hay que desarrollar, creo, paralelamente, una estrategia de diversificación de la moto. Es decir, hay parte de la renta enorme que hoy se está generando y que se va a generar, porque estos precios de hoy del petróleo no son precios que se van a desinflar en 2 meses, son precios que se van a desinflar en un año. Entonces, hay una renta enorme que se va a generar y hay que desarrollar instrumentos de política inteligentes que permitan captar de alguna manera parte de esa renta para desarrollar otros negocios Ujú. que se van a desarrollar dentro de 20 años, ¿sí? Y eso es, eh, me parece que ese es el mecanismo que nos va a hacer parecidos a Noruega, parecidos a Australia, inclusive parecidos a Brasil. Porque Brasil, en Sí. su estrategia, tiene claramente el contenido nacional. Eh, Mm. bueno, Bueno, te tenés que ir, ¿ya? Te estoy viendo la hora. sí, Así no, que, yo bueno, estoy bien. Que si alguien que me quiere preguntar algo, estoy a tiempo todavía. ¿alguna pregunta? Lo que pasa con esta virtualidad es que después ven el video grabado, entonces pocos Ah, participan en la clase. ¿Me bueno, pero entendés? son 10, son bastantes, ¿eh? Bueno, Igual, pero son 65 inscriptos, así que imagínate. 65 y qué. Sí. Bueno, cualquier cosa me Al menos a escriben mí me quedó todo o claro, al menos a mí. bueno, gracias. Me escriben, me ponen un mensaje, hacemos Mm. otra charla. El año pasado, cuando Carla me invitó, había hecho una clase más económica, ¿viste, Carla? Mm. Esta es nada que Sí, ver, sí, la sí. del año No, pasado. Ponele la del año pasado y esta. escucha, pásame el PowerPoint, porfa, así se los subo a los chicos. Esta es de más de Y geopolítica, sí, 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 tal cual. porque Que bueno, hoy o sea, hoy es más, yo voy a dar un curso ahora de economía de la energía en el segundo cuatrimestre y voy a empezar con cuestiones geopolíticas, porque es el mundo que hoy estamos enfrentando. sí, tal cual. Es lo que me está manejando las guerras y el... Y dice, eh, el power del año pasado, sí, ese fue un power, me parece más aburrido, porque era más de económico, de no, costos, eso, pero sí, sí, sí. Eso sí, lo tengo, también se lo subo si quieren a los chicos, pero dinero no me el- aburre, dice.
Pero lo vamos a ver conmigo a todo, así que no como con Karina, porque ella es experta en el tema, pero yo toco de oído, pero bueno, voy a intentar. No, no, no. Bueno, chicos, Eh, gracias bueno, muchas por gracias, haberme Cari. invitado. Te mando ahora el Besito. power. Dale, Chau, muchas chau, 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 gracias. chau. Chao. Bueno, sí, a todos nos gusta el dinero, ¿no? Escuchen, justamente vamos a dejar para la clase que viene, digamos, terminamos la clase aquí hoy, eh, pero tienen tareita, ¿sí? La tareita está cargada en la UB, ¿ya? Que tienen que leer un archivo, un PDF, que es sobre la gestión de proyectos de hidrógeno verde y cómo se relaciona todo con todo. Les dejo estos ahorita como para que la aprovechen para leer eso. Por un lado, para los químicos, el año pasado los proyectos que hicimos en DSO eran todos relacionados con hidrógeno. Entonces, la idea es que retomen eso, que los chicos de industrial que están mezclados con chicos de química. Se me abrió el Gemini, no sé por qué, Sol. Están con estudiantes de química, así que eso lo van a poder armar fácilmente. La idea es que vean este archivo de gestión de proyectos, vayan pensando en ese proceso de DSO del año pasado, cómo se podría armar, porque ese va a ser el trabajo final de esta materia, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro, para asegurarme que lean y que lo incorporen, vamos a tener un test que va a estar abierto desde el lunes que viene, yo igual se los mando al grupo, un test sobre ese archivo específicamente con los puntos principales que ustedes lo van a poder hacer en cualquier momento, online, va a durar 30 minutos, porque son preguntas como muy básicas, y tienen tiempo hasta dentro de 15 días para hacerlo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre este que les acabo de comentar? Sí, profe, yo entré al link Sí, y no sé si yo me equivoqué o me estoy perdiendo de algo. Hay como una página de introducción que dice capítulo uno, capítulo sí. 2, 3 y 4, pero no sé si, yo al menos no encuentro el PDF que tendría que leer Está, o... el PDF está tenés que parar sobre la tapa que A ver, dice guía de proyectos y ahí se te abre el link. De última, ahora ya lo bajo y se lo subo también, así lo a ver, tienen. sí, a ver, déjame un momento. Son 277 páginas. Ajá, Ah, listo, sí, sí. No, no, no lo vi porque vi el link, leí lo que había, pero no veía que era había. la I. Sí. Para descargar, abrí, no sé qué abrí, me mandó como a varios links de no sé, de hidrógeno para amoníaco, cosas así. Y yo decía, no sé si es esto. No, eso en todo caso extendemos una semana más el tiempo para armar el test, pero la idea es que lean, no que, ¿qué pasa? Estamos teniendo muchos problemas con el tema de la IA, que les pedimos un trabajo y nada, se los hace la IA. Entonces la idea es como ir de a poco, porque estoy haciendo algunos cursos sobre el tema, ir de a poco traccionando para que los chicos, los estudiantes, digamos, realmente aprendan. Y la idea que aprendan es decir, bueno, tengo que leer porque me toman un test que va sin notas, sin nada, o no, todavía lo tengo que hablar con Nati, o puede ser parte del trabajo final. Va a ser parte del trabajo final, sí. Un porcentaje, que ya se los voy a cargar también el lunes en la UE, va a ser la nota del test, que el test es individual, el trabajo final es grupal, y ahí promediamos las notas de cada uno, ¿sí? Pero la idea es que aprendan, y que aprendan pensando, por lo menos los chicos de química, en algo que les adelanta mucho, muchísimo, diría yo, lo que es el tema de tesis y el proyecto final, para que ya tengan como todo medio armado, medio cocinado, medio masticado sería,
con un proceso que ya tuvieron la oportunidad de hacer por lo menos la simulación, con esta otra parte pueden hacer todo lo que es la gestión del proyecto en sí, les va a abrir algunas ideas de cómo llevar adelante la tesis, entonces ya van a tener material como mucho más masticado que les sirva a ustedes para no extender tanto el tiempo de la presentación del proyecto final, ¿sí? La idea es probar este año y el año que viene a ver si podemos como acortar esos tiempos. Así que bueno, nada. Eso les cargo ya mismo el archivo para que lo tengan más a mano entonces. Y nos Profe, estamos viendo. Sí, disculpe, usted habló de los trabajos del año pasado. sí, Creo deseo. que hablo por mí, y por varios de los que estamos acá presentes. Hicimos, bueno, ex Integración 4 antes. En mi Sí. caso y Antes. en el de varios de mis compañeros hicimos solo la torre, no hicimos un proyecto entero. ¿Cómo hacemos? Sí, Bien. Haga, eso, entonces, eso estaba mándenme. por decir. Perfecto. No, bueno, no sé, no los tengo como identificados cuándo cursó cada uno. Mándenme un correo al correo que, no al que sale en la UV, sino, a ver, se los pongo acá, al callende@rec. Ya se los pongo también en la UV si les queda a mano, Bueno, para ver cómo redistribuimos eso, ¿sí? Para que todos usen un proyecto que ya hicieron y no pierdan tiempo en hacer algo de eso y avancen. O reubicamos los Perfecto, grupos, distribuimos los grupos que sean más chicos, más gente, con chicos que sí hayan participado el año pasado. ¿Les parece? perfecto, profe, gracias. Bien. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, ahora les estoy subiendo una primicia de doble titulación al grupo también, así que en media hora tienen todo cargado. En la Oh, UV el contenido y en el grupo profe, la... ¿esa la doble titulación es con Portugal? Sí, señor. Es lo que yo no a ver, para ver si entendí bien. Nosotros cuando los recibimos, o sea, cuando nos dan el título de ingeniero, ¿no tendríamos que ir a revalidarlo a Portugal? No, puedes irte habiendo terminado de rendir todo cuarto, esa es una opción, o la otra opción es irte graduado. Pero no O quiero sea, adelantar más porque en principio Roberto me dijo que el miércoles de la semana que viene a la siesta vamos a estar haciendo una presentación como formal de todo para que los que vayan, en principio va a ser híbrida, los que quieran ir pueden ir a la Facu y si no, por... le hago una pregunta, si le puedo responder ahora y si no, bueno, la Sí, responden ahí. ¿Eso nos abre para entrar a la Unión Europea como ingenieros químicos o solo en Portugal? para toda la comunidad europea. Wow, está bien. Así que, Ahí bueno, está. estén Bien, atentos. bien. Ahora les subo un Bueno, poquito ahí el está. flyer y sí, probablemente el miércoles de la semana que viene sea esa charla, ¿sí? Así que todos Bueno, los que estén interesados se suman en las distintas modalidades. bueno. Porfa, empiecen a leer el archivo. Sé que lo pueden hacer resúmenes con la IA para que sea más fácil, háganlo, pero la idea es que vean cómo se gestiona un proyecto, que es muy importante porque no es solo para esta materia ni para el proyecto final, sino también les va a servir para gestionar proyectos como futuros graduados en las empresas. Tienen que saber de qué se trata, cómo se hace, aunque sea jefe de mantenimiento, por decirlo, tienen que saber cómo pedir presupuesto, a qué evaluar, digamos, vamos practicando un poquito esas habilidades y competencias al futuro, ¿sí? Bueno, entonces terminamos, cualquier cosa me escriben, los chicos que son, que no cursaron 2025 DCO, me escriben al correo, ya igual se los cargo en la UV, ¿sí? Y nos vemos la semana que viene, va a estar muy interesante y la clase va a ser larga, así que vénganse copados, compren pochoclos, hagan palomitas, lo que sea. Vamos a tener gente de Alemania dándonos, que son los expertos en hacer proyectos de hidrógeno, y vamos a ver lo que nos queda, la parte más técnica de lo que es economía, ¿sí? Que es ahí donde vemos los números y se nos llenan los ojitos, como dijo acá, ¿cómo te llamas? El que dice B. Deme un Estás como, segundo, profe. Eh,
Ah, el nombre, el Te- nombre. te- ¿Cómo dijo? No, tengo un problema porque tengo la cuenta del Zoom abierta, pero me olvidé las claves Ah, no de importa. los mails. Y como va por YouTube y lo puede ver cualquiera, no me Está bien. gusta. Soy bastante celoso de la privacidad digital. Ah, bien, listo, listo. No, Pero ahora entonces le escribo por el grupo y se va a dar cuenta quién soy. el dinero no me aburre, bueno, vamos a Y ver. sí, bro. O sea, yo nunca vi a nadie que se quejara de contar dinero. Yo, la verdad, soy de las personas que conozco, nadie. Es más, mientras Está más bien. tienen, bueno, 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 entonces nos vemos en la clase que viene. Porfa, participen, avisen a sus compañeros que va a estar muy buena la clase que viene. Y la siguiente también, porque la siguiente es específica de electrólisis, así que eso es lo más importante prácticamente de toda la le hago materia. una pregunta, profe, Sí, porque yo creo que varios de acá estamos cursando planificación también con el profe ah, Nico. con el Nico, sí. Sí, que él da planificación, no me acuerdo el nombre, pero es también gestión de proyectos Título y todo. largo, sí. Sí, digo porque estoy viendo que no sé cuándo es la fecha de esto, pero como se van a agrupar todos los trabajos y toda la fecha de examen. Ujú. Es una idea mía, una idea suelta que se me ocurre ahora. Eh, ¿Habría alguna posibilidad de como medio juntar el trabajo el trabajo final de hidrógeno con el de planificación? Ah, le pregunto a Pregunto, Nico. digo. No sé, porque como que él creo que ya lo tiene, cosa, pero si es armar otro proyecto y van a ser dos proyectos. No No, sé si. le pregunto. Sí, no tengo drama. Nico fue compañero mío en la facu, así que Sí, sí, contaba el otro día ahí. sí. Ya le escribo y le pregunto a ver qué onda, qué piensa hacer y lo charlamos, no hay problema. Bueno, listo, gracias, profe. Los vemos. Mm. Suerte. Chao, chao. Adiós.